todos y todas, bienvenidos a este espacio de escucha y construcción reflexiva. Soy Sandy Torres, educadora especial, en nuestro episodio número 1, titulado Entre libros y estudiantes, lo que la pedagogía crítica me enseñó sobre la inclusión. Este podcast nace en el marco del espacio académico Pedagogías Críticas y Decoloniales, bajo la orientación de la profesora Cristina Sáchica, y aunque esta actividad habría como la posibilidad de hacerla como en trabajo grupal, tomé la decisión consciente de realizarla de manera individual y también pues digamos por situaciones específicas. Sentí también la necesidad de hacer una pausa en la prisa cotidiana de la escuela para mirar mi propia labor con calma, confrontar mis certezas y conversar con la teoría desde mi vivencia real en el aula de inclusión. Bueno, como un abrebocas de este podcast, quiero que puedan escuchar un fragmento de la analogía El cuento del colibrí y la labor de un docente. ¿Conocen la fábula de colibrí? Cuenta que en la selva hubo un gran incendio y todos los animales huyeron en la estampida. Todos no, todos menos uno. El colibrí iba y venía hacia el fuego, iba y venía. El tigre lo ve venir de nuevo hacia el fuego, lo para y le dice: colibrí, ¿qué haces? ¿Por qué no ves como todos nosotros en vez de ir de nuevo hacia el fuego? El colibrí agotado va y le dice: lo que pasa es que voy hasta el lago, cargo agua en mi pico, la traigo y la suelto sobre el fuego. Y el tigre va y le pregunta: ¿vos te crees que haciendo eso vas a lograr apagar el incendio? El colibrí le responde: yo no sé si voy a apagar el incendio, pero estoy haciendo mi parte. En eso el colibrí y los docentes nos parecemos, ¿verdad? Yo no sé si vamos a cambiar el mundo educando de a un alumno a la vez, pero estamos haciendo nuestra parte. Créanme que hay un lugar repleto de colibríes que están haciendo su parte, aportando solidariamente un granito de arena para que nuestros sueños puedan ser posibles. Porque al final de cuentas, nosotros también tenemos sueños. Bueno, y volviendo pues digamos que a este espacio y haciendo relación con el fragmento que acabamos de escuchar, y es que no sé si a ustedes les ha pasado, pero hace unos días al terminar mi jornada me quedé sola en el salón, acomodé algunas sillas, apagué la luz y me quedé en silencio, pues, pensando precisamente en esa gota de agua. Miraba ese espacio que minutos antes albergaba a mis estudiantes del programa de inclusión, un grupo vivo, lleno de ritmos, preguntas e historias diversas, y me sentí exactamente como ese colibrí, intentando apagar el fuego enorme de la estandarización y de las barreras del sistema con pequeñas acciones en mi salón. Ser maestra en el aula de inclusión se siente muchas veces así, como un vuelo sostenido, llevando pequeñas gotas de agua en medio de un incendio que parece desbordarnos. En esta sensación me atravesó con fuerza al recordar una clase que planifiqué minuciosamente semanas atrás. Llevaba tiempos medidos, actividades estandarizadas, recursos preparados esperando que todos avanzaran. Quizá no a la par, pero sí bajo una estructura muy equivalente. Sin embargo, pasaron 10 minutos para que la realidad desbordara mi papel. Mientras un par de estudiantes terminaba rápidamente, otros requerían de apoyos visuales, explicaciones alternativas o simplemente tiempos distintos para procesar. Ese día realmente no falló la planificación por descuido. Chocaron dos realidades inmensas. Por un lado, la lógica de una escuela tradicional que nos acostumbra a diseñar para un estudiante promedio, pues que en la práctica obviamente no existe. Por el otro, la diversidad viva del aula. Ese desencanto me hizo entender que la inclusión no es pegar un gráfico más o recortar un taller. Implica cuestionar la raíz misma de cómo entendemos el aprendizaje y el poder que hay en la escuela. Volví a mi casa con ese desencanto que muchas veces sentimos los docentes, cuando lo que planificamos en el papel no encaja con la realidad del aula. Fue justo en ese momento de duda cuando regresé a las lecturas que nos habían propuesto en el espacio de aprendizaje, pero esta vez no para estudiar para un examen, sino para buscar respuestas a lo que me había pasado en esta tarde. Y fue allí donde los textos dejaron de ser teoría lejana y se convirtieron en ese espejo que me mostró las costuras de mi propia práctica. Bueno, digamos que al revisar la documentación, las aproximaciones históricas de Ossenbach, entendí de golpe por qué mi planeación había fallado. La autora explica cómo la escuela moderna
En Iberoamérica se construyó históricamente sobre una lógica de estandarización y homogeneización. Me di cuenta de que sin querer yo había planificado para un estudiante promedio ficticio, inventado por la historia de la educación y no para los niños reales y diversos que tengo en mi salón de inclusión. La culpa ya no era de estudiantes ni de mi capacidad. El problema es que intentaba meter una diversidad viva dentro de una estructura escolar diseñada históricamente para unificar. Pero la barrera no era solamente histórica, también era estructural y política. Ahí es en donde conecté con Pérez y Darriaga y sus análisis sobre la trayectoria de la educación en Colombia. Sus planteamientos me hicieron ver aquella frustración que sentimos en el aula de inclusión. Responde a una tensión real de nuestro país. Por un lado, el Estado exige normativamente incluir a todos los niños y niñas, y por el otro, entrega instituciones desfinanciadas, sin los apoyos pedagógicos ni los tiempos necesarios para hacer ajustes razonables de calidad. Comprender este contexto colombiano me ayuda a transformar mi angustia individual en una conciencia crítica sobre las condiciones en las que enseñamos. Y allí fue cuando la propuesta de Maldonado tomó más sentido. Maldonado aborda precisamente ese desencanto como el punto de partida fundamental para la acción crítica en la educación. Comprendí que para trabajar en la inclusión hay que atreverse a desaprender la pedagogía y la obsesión por el control total. Ese día en el salón no fracasó la enseñanza. Lo que fracasó fue mi intento de controlar el ritmo de aprendizaje de todos por igual. Entender esto redefinió mi papel como educadora a la luz de las contribuciones de Giroux. Él plantea que el docente no es un mero ejecutor de formatos o contenidos curriculares, sino una intelectual línea. Comprendí que en un aula de inclusión, cada ajuste material, cada tiempo extra que otorgo y cada forma distinta de evaluar qué diseño no son favores, sino actos políticos y éticos para cruzar las fronteras de la exclusión y darle voz a quienes el sistema suele invisibilizar. Finalmente, termino de armar el rompecabezas al sostener que la inclusión no es una técnica de adaptación ni una estrategia de caridad. La pedagogía crítica en la escuela diversa se construye como un imperativo ético de los derechos humanos. La experiencia en el aula me enseñó que la verdadera inclusión solo ocurre cuando dejamos ver la diferencia como un problema y corregir y la asumimos como la condición natural de aprendizaje. Y pues me voy un poco con este fragmento y es: mañana volveré a girar la llave y abrir la puerta de mi salón. Sé que la rigidez de los formatos, las urgencias del tiempo y los vacíos del sistema seguirán esperándome allí, pero la diferencia es que hoy mi mirada ya no habita la resignación. La pedagogía crítica no me dio soluciones mágicas, pero me devolvió la certeza de educar desde la diversidad, que no es encajar a un niño en un molde, sino romper el molde para que cada niño pueda existir. Enseñar en el aula de inclusión es al final del día nuestra forma más silenciosa y profunda de hacer resistencia y de tejer justicia social y de regalar libertad. Entonces los espero en nuestro siguiente podcast, donde seguiremos hablando de pedagogías críticas y de inclusión entre los libros y el aula.